Estamos regresando, ayer comenzamos a hablar de mentira e hipocresía. Y era un tema largo y era un tema bastante complicado de tratar porque todos mentimos y a todos nos mintieron. Y bueno, así está el mundo. Vamos a iniciar con muy buena música como siempre. Él es Alejandro Fernández. Mentira, mentira. Estamos en ¿Y tú qué harías sin mí? Hablando de la mentira que era la expresión que resulta contraria a lo que se sabe, se piensa o se cree. Esta falsedad que tiene como objeto dar una impresión favorable. Esto hablábamos ayer, que queríamos quedar bien. Muchas veces lo que buscamos es seguridad, es protección. Nos escondemos detrás de una mentira, porque queremos evitar la vergüenza o una valoración negativa por parte de nuestro grupo o por parte de nuestros jefes, por parte de la sociedad en general. Sí. Tenemos también lo que era la hipocresía. La hipocresía era que provenía de un vocablo griego. ¿Se acuerdan que hablamos que esto significaba hipócrita? Era un actor teatral, ¿sí? Y después, bueno, esto de las máscaras que hablamos en otro momento, esto de hacernos pasar por quien no somos, de decir que tenemos ciertas cualidades y vamos actuando en la vida, diciendo que somos de tal o cual manera, pero no somos de esa manera y no nos conectamos desde quiénes somos, sino desde el rol, ¿sí? Desde esto de que yo pongo esta máscara y soy esta persona que trabaja, este tipo de padre, y vamos así teniendo rótulos. Y lo hacemos de cierta forma, todos manejamos la hipocresía, dicen los psicólogos. Sí, porque nosotros queremos hacer lo que es políticamente correcto socialmente. Dice que tenemos tan introyectado el tema de la cultura social que muchas veces decimos mentiras e impostamos posturas, incluso políticas y religiosas, para no contradecir al grupo en el cual estamos insertos. Es un tema bastante complicado el tema social, y esta sociedad es fiel muestra a nuestros políticos, porque cuando vamos a llegar ahora, cuando hablemos de las mentiras patológicas y quiénes son los grandes mentirosos, vamos a hablar un tema aparte, los políticos, ¿sí? Bien, quiero mandar saludos, mi fiel oyente, como él dice, Ricardo, para vos, para Mary Lu y para Esteban. Seguimos con Alejandro Fernández, Moño Negro. 19:11 minutos. Estamos en ¿Y tú qué harías sin mí? Se están comunicando por mensaje de texto o WhatsApp al 155 33 70 70. 155 33 70 70. Estamos chateando por el Messenger de Facebook, facebook.com/¿Y tú qué harías sin mí? Como con Daniel Alberto, que se comunicó recién y me envió un mensajito. Y muchas gracias, me encanta lo que me decís. El próximo tema te lo voy a dedicar. Bien, estamos hablando de la mentira. Y Evelyn Sullivan, que es una famosa psicóloga, dice en su ensayo sobre la mentira que existen dos tipos básicos de mentira. Las mentiras por ocultación, que estas donde nosotros escondemos o callamos algún hecho, y las mentiras por falsificación, o creamos una historia, ¿sí? O sea, creamos una mentira. Que los mentirosos saben cuándo usar cada mentira, ¿sí? Es decir, por ocultación, es decir, saben cuándo van a ocultar una información, ¿sí? O cuando van a armar una historia, es decir, hacer una ficción sobre algo, sobre algún hecho. Dice en este estudio que crear una historia, hacer una ficción de un hecho, este mentiroso tiene que tener muy buena memoria, porque tiene que argumentar y sostener esta historia, ¿sí? Porque construir la historia falsa cuesta siempre más, y para eso para ser mentiroso se necesita tener buena memoria y ser consistente en los datos que se den, ¿sí? Para mantener una historia. Cosas que se estudian desde la ciencia. Los psicólogos estudian la mentira. Tanto es así que incluso se deben acordar de esa serie americana, Miénteme, ¿sí? Bueno, este tema va a ir para él, para Daniel Alberto. Vamos a escucharla a Ana Karina con Hipocresía. 19:17 minutos. Estamos en ¿Y tú qué harías sin mí? Y como decía la canción Hipocresía, ella era Ana Karina
con Kalimba. Bien, la hipocresía es esto que contempla dos acciones. Una es simular y otra es disimular. Y creo que lo peor de la hipocresía es en el amor, cuando todos nos sentimos engañados, estafados emocionalmente, cuando nos dicen que nos quieren o que nos aman y no es real. Y en realidad están simulando, ¿sí? Lo que están buscando es otra cosa que no tiene que ver con los sentimientos, que puede ser, no sé, sexual, puede ser social, por tener, no sé, alguna llegada o algo con, no sé, entrar en algún grupo, o sea, hay tantos motivos, pero creo que todos nos sentimos, todos hemos pasado de estar con un hipócrita o con alguien que hacía esto, nos decía que nos quería y no nos quería. Y está bien, o sea, las cosas suceden, uno puede dejar de querer. Creo que cuando uno deja de querer, lo más sano para todos es decirlo, decir la verdad, porque todos esperamos la verdad, ¿sí? Si bien dicen los psicólogos que en realidad todos mentimos, que estamos entre estas mentiras blancas o mentiras piadosas y las mentiras con malicias, creo que en cuanto hablamos de sentimiento, lo más importante es poner todo sobre la mesa y decir la verdad, ¿no? Porque al estafador, al que miente con malicia y estafa, puede ir preso. Pero a quien nos estafa en el corazón no pasa nada. Es como si no pasara nada y en realidad las huellas que puede dejar alguien que nos lastima pueden ser muy profundas y duraderas. Entonces, vamos por la verdad, porque es lo que todos queremos la verdad, ¿sí? Dicen también los psicólogos y los científicos que hay estudios que hay cerebros que son más mentirosos que otros. Todos, si bien todos mentimos a diario, porque lo que hacemos es, en ciertos casos lo estudian, es decir, nosotros hablamos y exageramos, ¿sí? O sea, decimos la verdad, pero exagerar estaría dentro de estas mentiras blancas, ¿sí? Pero están los buenos mentirosos. Dicen que el cerebro está compuesto por sustancia blanca y sustancia gris, y la materia blanca está constituida por fibras que serían los cables de nuestra computadora. La sustancia gris formada por las neuronas sería nuestro disco duro y que conforma la corteza cerebral. En 2005, un estudio científico descubrió que los mentirosos tienen un 22 y un 25% más de materia blanca que las personas honestas. ¿Quién hizo este estudio? Los psicólogos Jalin Yang y Adrian Rain. Creen que cuanto más cableado tenga un sujeto el lóbulo prefrontal, mayor facilidad posee para mentir. Pensamos que la materia blanca extra en los cerebros mitómanos, es decir, estos que mienten compulsivamente, provee a la persona con la capacidad cognitiva para mentir, explicó el doctor Jalin Yang. Curiosidades, es decir, que cuanto más grande sea el cerebro se entienda, no la cabeza, el cerebro, más capacidad para mentir. Cuanto más capacidad de razonamiento, más complejas y elaboradas son las mentiras. Así que a mayor cerebro y mayor inteligencia y mayor materia blanca, mejores son los mentirosos, y esto lo dice la ciencia. Vamos a continuar mandando saludos. Saludos para JC, para Gustavo, para Carlos que me están escuchando. Él sigue siendo Alejandro Fernández en esta ocasión, la mitad que me faltaba. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles, de olvidar personas inolvidables. Ya hice cosas por impulso, ya me decepcioné con algunas personas, mas también yo decepcioné a alguien. Ya abracé para proteger, ya me reí cuando no podía. Ya hice amigos eternos, ya amé y fui amada, pero también fui rechazada. Ya fui amada y no supe amar, ya grité y salté de felicidad. Ya viví de amor e hice juramentos eternos, pero también los he roto y muchos. Ya lloré escuchando música y viendo fotos. Ya llamé solo para escuchar una voz. Ya me enamoré por una sonrisa. Ya pensé que iba a morir de tanta nostalgia y tuve miedo de perder a alguien especial y terminé perdiéndolo. Pero sobreviví
y todavía vivo. No paso por la vida y tú tampoco deberías solo pasar. Vive. Bueno es ir a la lucha con determinación, abrazar la vida y vivir con pasión, perder con clase y vencer con osadía. Porque el mundo pertenece a quien se atreve y la vida es mucho más para ser insignificante. 19:30 minutos. Estamos en ¿Y tú qué harías sin mí? Hablando de mentira e hipocresía. Y bueno, los motivos por los que las personas mienten son distintos y en cada momento y circunstancia cambian, así que entender las razones reales por las cuales mentimos es una tarea muy difícil. Ni siquiera las mismas personas saben o sabemos por qué mentimos a veces, ¿sí? Lo que sabemos es que todos hemos experimentado la mentira, hemos dicho y hemos sido parte de una mentira, de un lado o del otro lado de la mentira, ¿sí? Pero nos dicen los científicos que nuestra mente es un detector natural de mentiras. Y esto me pareció muy importante y un dato curioso para comentarles. Dice que cuando alguien nos miente, nuestra mente descubre porque hay una contradicción entre el lenguaje verbal y lo que se está diciendo con el cuerpo. Y que esto nuestro cerebro nos envía una señal para protegernos. Podemos escucharlo o no, pero todos a veces nos ha pasado, y les doy el ejemplo de que alguien nos dice algo que estamos en un diálogo y alguien nos dice algo que razonablemente puede ser cierto, pero a nosotros nos queda así como un sinsabor, una duda que no sabemos bien si creer y no sabemos por qué. Bueno, esto tiene esta explicación científica que dice que el cerebro nos manda una señal. Nosotros podemos escucharla o no. Por eso, vieron que siempre se dice que cuando nos engañan, el último que se da cuenta es uno, que todos se daban cuenta, que había señales y que uno no las ve. Uno a veces, y creo que esto está más relacionado con el tema emotivo, con los afectos, que uno no quiere creer. Y era un poco lo que hablábamos ayer, esto de que nos autoengañamos, ¿sí? Nosotros tenemos una idea en la cabeza y lo que tratamos es de buscar actos o palabras que se condigan con esto que nosotros pensamos y no queremos ver la realidad. Esto es como el dicho popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Después, los psicólogos también han clasificado a los mentirosos, ¿sí? Habría 4 tipos muy específicos de mentirosos. Está el mentiroso ocasional. Hemos sido todos hemos sido alguna vez mentirosos ocasionales. Este tipo de mentirosos no suele mentir, pero pueden hacerlo para protegerse a sí mismos o a otras personas, y esto entra dentro de esas mentiras piadosas o mentiras blancas que hablábamos ayer, de cuando alguien nos pregunta ¿cómo nos queda esto? Compra el marido, la mujer se corta el cabello y le dice ¿cómo me quedó? Y que no va a decir que no le gusta. Normalmente dice algo que sea conveniente y volvemos a esto de lo social, ¿sí? Le dice que le queda lindo. En realidad, a lo mejor no tiene ni una opinión creada, pero responde con este tipo de mentira blanca. Bueno, su mentira es la forma de enfrentar el temor a alguna parte de su realidad, y es decir, lo que tenemos miedo es de la respuesta, ¿sí? El mentiroso ocasional suele pensar muy bien lo que dirá para evitar contradicciones, pero como no está acostumbrado a mentir, su cuerpo lo delata, y esto es lo que les decía que los científicos identifican. Podemos mentir y ser muy coherentes en el discurso, pero el lenguaje no verbal, el cuerpo, nos delata de que estamos mintiendo. Luego, el segundo tipo es el mentiroso frecuente. Y a diferencia del mentiroso ocasional, este mentiroso no se toma el tiempo de analizar sus argumentos porque siempre está mintiendo y ya sabe cómo hacerlo. Pero a pesar de esta experiencia, su cuerpo y expresiones físicas suelen contradecir sus palabras y sus actos. Y otra vez acá entra el tema del lenguaje físico, ¿sí? De este lenguaje corporal cuando estamos mintiendo. Y después, el tercer tipo es el mentiroso natural. Este tipo de personas mienten continuamente y a veces ya no son capaces de diferenciar las mentiras de las verdades. Este es el mentiroso que vive mintiendo y que uno ya no sabe. O sea, él se pierde en su mentira, uno ya no cree. Es decir, nosotros
les debe haber pasado, al menos a mí me ha pasado conocer de estos mentirosos que viven mintiendo constantemente, ¿sí? Después vamos a leer un cuento sobre esto. Bueno, a diferencia del mentiroso frecuente, las señales físicas del mentiroso natural apoyan los argumentos verbales. Y fíjense qué interesante esto, porque este tipo de mentiroso, el que miente siempre, ya el lenguaje corporal ya hace creer. Estos son los mentirosos que pasan las máquinas esas de estas máquinas para el detector de mentiras. Esto, el detector ese, las pasan porque su lenguaje, o sea, están tan en sus mentiras que las creen reales, y entonces el cuerpo tiene este lenguaje verbal que acompaña. Sin embargo, dice, cuando se les cuestiona con preguntas de presión, sus señales corporales demuestran la contradicción. Es decir, que cuando uno, esto es preguntar y repreguntar y volver a preguntar como para sacar esto de sacar mentira, ¿verdad? Bueno, ahí podemos encontrarlo a este mentiroso natural. Y el último caso es el mentiroso profesional. Y este es el que les decía que entraban los políticos acá. Y esto es bastante curioso. Este tipo de personas miente para conseguir un objetivo específico. Y en este rango están estafadores, los profesionales exitosos de venta y de marketing y los políticos. A mí me llamó bastante la atención esto, ¿sí? Es decir, dice que estas personas estudian mucho sus argumentos y saben qué decir, ¿sí? O sea, ellos suelen entrenarse para dominar su lenguaje corporal y dar la imagen que desean. Sobre todo trabajan en la imagen, ¿sí?, para resultar creíbles. Y con respecto a los políticos, dice que en realidad la sociedad les disculpa, entre comillas, a los políticos, sobre todo cuando están en campaña. Ellos saben que el político está exagerando, o sea, que está mintiendo porque está prometiendo, qué sé yo, en la campaña promete, no sé, voy a arreglar las calles, voy a darle el 82% móvil a los jubilados, voy a hacer esto. Y en realidad la gente dice que estas son unas mentiras socialmente aceptadas, ¿sí? Pero tienen una alta gravedad. Pero el político en realidad miente y, o sea, tiene todo un lenguaje corporal y la imagen, es decir, porque todos sabemos que cuando están en campañas ellos tienen toda una gente de marketing que maneja la imagen, ¿no?, del político. Y bueno, las mentiras estas se las trata como mentiras astutas o mentiras diplomáticas, es decir, que son promesas que no se van a cumplir, pero sí, el político es como que no podría decir la verdad, y que esto está, bueno, estudiado por los psicólogos, que es así, ¿no? Es decir, no se espera que diga la verdad, ¿sí? O sea, el político exagera, o sea, miente, porque hablamos que exagerar, mentiras blancas era exagerar, pero en este caso se dicen mentiritas diplomáticas o astutas. ¿Qué tal? Bien, esto con los políticos. Bueno, vamos a mandar saludos. Me está escuchando María Florencia, Matías, Susana, que es una amiga, Juan y Daniel. Ella es Amanda Miguel. Este tema, él me mintió. Con esto de los políticos, me alarma y mucho saber que hay gente que confunde la mentira considerándola la verdad, aferrándose a ello incluso hasta la muerte. Es decir, autoengañarse con la convicción de que la única realidad es la mentira, cuando se trata en realidad de una verdad falsa que precisamente anula la libertad de la persona. Así pues, la libertad es un espejismo y en definitiva algo que se cree conocer y defender en una total ignorancia y ceguera simplemente autoimpuesta. Esa utopía que se defiende es una posición tan engañosa como estéril, y quita toda consistencia a la existencia del individuo. El recipiente puede ser precioso, pero al abrirlo está vacío. Llenarlo es reconocer primero que la mentira tiene controlado al individuo y no al revés. Renunciar al engaño sistemático es un exorcismo y una purga que se lleva al individuo a vivir a un sacrificio en vida. La verdad no es una revelación. Es un estado posible en el hombre caracterizado por la normalidad y la naturalidad. En este sentido podemos equiparar verdad con naturalidad.
en lo que sería un fluir armonioso que nos da cabida al engaño, no da cabida al engaño y a la confusión crónica. Es cuestión de entender por qué una inmensa mayoría opta por la confusión y el engaño como defensa ante uno mismo con la consecuente autoliquidación impuesta, y que se añade así a su propia muerte, en vez de reconocer la real posibilidad de vivir en libertad. Es decir, resumiendo, evitar el engaño como posición. 19:48. Estamos en ¿Y tú qué harías sin mí? Estamos recibiendo mensajes por el messenger de facebook.com/¿Y tú qué harías sin mí? También por el celular, por mensaje de texto WhatsApp al 155 33 70 70. Y Paul Ekman es uno de los mayores expertos en la mentira y expresiones faciales, y en su libro Cómo detectar mentiras nos da algunas pistas para descubrir mentiras. Una de las pistas dice que el que miente evita cualquier referencia a su persona en sus mentiras, así como la utilización de palabras como yo o mí. También evitan mencionar el nombre de la persona sobre la que mienten. Ofrecen una representación impecable. La voz del que miente sube de volumen debido a la tensión asociada a la mentira. Cuando habla se come las palabras. Dice palabras como honestamente, sinceramente, francamente. Estas son las palabras y las frases que comúnmente indican un intento de engaño. Créeme significa a menudo lo contrario. También hay un aumento significativo de movimiento de las manos hacia la cara. La sonrisa se muestra torcida. Aumenta el pestañeo. El mentiroso diestro mira hacia su izquierda, mientras si el que miente es zurdo, mira hacia su derecha. Es muy común la contracción de los músculos faciales. Los brazos y las piernas están cruzados. Dilatación de las pupilas. Hay gestos que entran en contradicción con las palabras. Sí, o sea, es decir, que dice una cosa que no tiene nada que ver cómo mueve las manos. Muestras de excesiva amistad o carcajadas sin sentido. Expresiones del tipo que se usa más frecuente son: confía en mí, no tengo ninguna razón para mentir, hablando francamente, te digo la verdad, ¿por qué tendría que mentirte? Para ser totalmente sincero contigo, ¿haría yo algo así? Estos son algunos de los tips, algunos de los consejos que nos dicen Paul Ekman en su libro Cómo detectar mentiras. Voy a enviar saluditos para Pablo, que se comunicó, para JR y para René. Vamos a escuchar a Gilberto Santa Rosa. Mentira. Y algunas razones por las cuales no mentir. Tenemos que tener en cuenta el efecto negativo de las mentiras y sus posibles consecuencias en nosotros mismos y en las otras personas. Una de esas razones por las cuales no mentir es porque hace daño a los demás. De más está decir que la mentira es un engaño muy hiriente. Puede afectar y dañar para siempre las relaciones interpersonales más importantes de tu vida. No mentir porque te haces daño a ti mismo, ya que tu propia percepción de la persona que eres se vuelve negativa. El cargo de conciencia y la culpa pueden llegar a destruirte y a golpear muchísimo tu autoestima. Porque te genera ansiedades. La intranquilidad es muy necesaria porque no se puede evolucionar si uno no tiene tranquilidad. Y cuando mentimos nos ponemos intranquilos, estamos inseguros. Si vives llenos de ansiedades no podrás tomar las mejores decisiones ni pensar con la cabeza fría. Porque te vuelves inseguro, no podrás diferenciar lo que está bien de lo que está mal. A veces justificarás tus propias mentiras con otras tantas mentiras y te sentirás muy mal. La inseguridad mata la autoestima también. Y porque son un enredo mental, porque una vez que has mentido te confundirás con las diferentes versiones que le has dado a diferentes personas. Incluso podrías empezar a creer tus propios inventos. ¿Por qué no mentir? Porque son una mala costumbre. Las mentiras blancas también hacen daño. Aunque a simple vista parezcan inocuas, se convierten en un terrible hábito que puede derivar en mitomanía. Y porque son un mal karma, nunca le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti.
Si estás acostumbrado a mentir con frecuencia, no puedes esperar honestidad de los demás. Y porque la última razón y la más importante, porque siempre salen a la luz. Una mentira siempre cae por su propio peso y tarde o temprano es descubierta. Yo no sé mañana. Luis Enrique. Dice un versículo de Juan: conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y es así, tenemos que ser libres y honrar la vida y tratar de manejarnos en la verdad para vivir mejor y tener una sana espiritualidad. Estamos llegando al final. Tengo que agradecerles por haber compartido esta hora conmigo. Recuerden, lo mejor está por suceder, solo se vive una vez, pero si lo hacen bien, una vez es suficiente. Nos encontraremos nuevamente la próxima semana, jueves y viernes, de 19 a 20 horas, por el dial de la 91.3, por FM Ya, la voz del Nuevo Diario. Gracias por la operación técnica, Gonzalo. Que Dios y mi Santa Madre, la Virgen de Urcupiña, bendiga sus pasos. Soy Liz Reyes y esto fue ¿Y tú qué harías sin mí? Les envío un beso. Los quiero. Chao.